Buen día y bienvenidos. A continuación les presentaremos el artículo cuyo título es La cruz atrial de la parroquia de San Bernardino en Toluca, México. Análisis de su arquitectura e ingeniería a partir de un prototipo, desarrollado por el Dr. Marcos Mejía López, la maestra María Macarena Espinosa Sánchez y el Dr. Horacio Ramírez de Alba de la Universidad Autónoma del Estado de México. Introducción. La parroquia de San Bernardino data del siglo XVIII. Se localiza en la calle de Fray Bartolomé de las Casas 201, barrio de San Bernardino, en Toluca de Lerdo, Estado de México. Su estilo arquitectónico corresponde al neoclásico popular, existiendo simplicidad en sus elementos y rememorando a las construcciones que realizaban los franciscanos. Se considera que esta parroquia fue construida sobre vestigios prehispánicos. Esta parroquia ha sido intervenida en múltiples ocasiones, perdiendo hasta cierto punto elementos significativos como lo fue una cruz atrial de estilo barroco del siglo XVII, que fue destruida a principios del siglo XX. Objetivos. Este trabajo es producto de una investigación llevada a cabo en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAMX en el año de 2019, para analizar la parroquia virreinal de San Bernardino. Al hacer la compilación documental de este templo católico, ya casi para finalizar la investigación, se hizo el hallazgo de una fotografía del siglo XIX en el archivo electrónico o mediateca del INAH, donde al buscar información de la parroquia antes mencionada, se localizó una ficha con escasa información acerca de este monumento novohispánico, razón por la cual se realizó esta investigación. Metodología. Estética de la cruz atrial. La cruz atrial de la parroquia de San Bernardino es de estilo barroco. Estos elementos se pueden observar en la cúpula y tambor del elemento arquitectónico. Este estilo contiene una gran expresión retórica. Las cúpulas dentro del lenguaje arquitectónico eclesiástico simbolizan un vínculo entre lo terrenal y lo celestial, y están compuestas de formas y tamaños complejos, así como una gran riqueza escultórica. Por otro lado, el tambor es una construcción poliédrica que sirve como base de la cúpula y suele estar emplazado para equilibrio estructural. Analizar su integración escultural y arquitectónica. Además de analizar la fotografía de Calo, se trabajó una analítica métrica en el sitio para localizar lo que se encuentra construido actualmente en la parroquia, para conocer las dimensiones reales. Finalmente, estas mediciones se relacionaron con la geometría y proporciones de la cruz atrial virtual. De este estudio y con un programa digital especializado, se encontraron las mesuras que un día tuvo este objeto arquitectónico virreinal. Además, se obtuvo un modelo 3D que se mostrará y se describirá en este trabajo. Posteriormente, se hizo un reconocimiento exhaustivo de todos los elementos arquitectónicos que la componían. Definir su hipótesis estructural. Al revisar la cruz atrial, a primera vista se infiere que fue una construcción levantada en pleno periodo barroco, y es muy anterior a la parroquia actual de San Bernardino, que data del final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por lo tanto, es muy probable que la cruz atrial se haya levantado a final del siglo XVII y principios del siglo XVIII. En su consecuencia, se revisó la tecnología de los 4 elementos estructurales que la componen. En primer lugar, el basamento, que funcionó como soporte de todo el monumento. En segundo lugar, el tambor, estructura intermedia. Y en tercer lugar, la cúpula o bóveda en base a gajos. Finalmente, la cruz propiamente dicha, que queda en equilibrio estático. Resultados. La importancia de la cruz atrial en la historia. Las cruces atriales se construían en el centro del atrio, en ocasiones se alineaban con el altar. Estas cruces medían de 2 a 4 metros de altura, sin contar el pedestal, y estaban construidas por elementos pétreos y de madera. Las cruces estaban ornamentadas con símbolos representativos a la pasión de Cristo. Por lo general, las cruces atriales estaban emplazadas sobre pedestales o plataformas en forma de escalinata. Reconstrucción de un modelo 3D digital y modelado por disposición fundida para definir su geometría espacial y composición arquitectónica. Partiendo del estudio e investigación de la cruz atrial a nivel digital, se realizaron los planos a detalle del elemento arquitectónico, definiendo la planta, los alzados y la sección de la edificación. Las dimensiones generales que resultaron en el laboratorio digital fueron de 4.5 metros de altura y una base de 2 metros en el diámetro.
Estos planos digitales sirvieron para realizar el prototipo 3D por disposición fundida, con base a elementos de plástico. Para entender la composición en planta de este prototipo se observa una traza de un octágono en la base. Como cubierta se interpreta la concreción de una cúpula ochavada realizada con gajos, dividida por un conjunto de 8 nervaduras. En el desplante de la cúpula se encuentra un conjunto de bóvedas de arista que forman un perímetro poliédrico en forma de flor. La cúspide de la cúpula cuenta con unos rectángulos de finas proporciones que corresponden a la cruz atrial. La composición del alzado del prototipo es la parte más abundante en formas, aunque pertenece al estilo barroco. Aparece una fusión de varios elementos de la historia de la arquitectura, como el gótico en las hornacinas con sus arcos apuntados que se soportan en unas pilastras a cada lado. También las nervaduras de la cúpula pertenecen al estilo comentado. La cúpula en su concepción tiene una aspiración renacentista y de bóveda celestial. El basamento, así como los rolos de la cúpula y de la cruz atrial, son perfectamente de tendencia barroca. Descripción de sus estructuras horizontales y verticales. Haciendo un salto cuántico en el tiempo y estudiando los sistemas constructivos del periodo virreinal en la Nueva España, se puede mencionar que trabajaban a compresión, es decir, por gravedad. La capilla que soporta la cruz atrial cuenta con las siguientes estructuras horizontales: una cúpula ochavada realizada con gajos que se sostienen en el tambor a través de una serie de nervaduras. Estas se conectan en la parte superior a un anillo de compresión que se forma por un conjunto de rolos que a su vez son la base de soporte de la cruz atrial. También contiene estructuras verticales bastante sólidas, como el basamento donde se soporta toda la estructura de la capilla, el tambor, formado por una serie de arcos apuntados tapiados a manera de muro de carga perimetral que sostienen a su vez a la cúpula. Conclusiones. La aportación del diseño abovedado o cúpula en una cruz atrial. La cruz atrial que existió en la parroquia de San Bernardino en Toluca fue una de las pocas excepciones que se construyeron en la Nueva España, dando lugar a una capilla con una cruz latina triunfante en su parte superior, con un sepulcro subterráneo donde seguramente reposaron los restos osario de los frailes franciscanos que formaron parte de la cofradía. El sincretismo ideológico. La tarea de los evangelizadores en la Nueva España tuvo muchas facetas y fue una labor exhaustiva hasta que lograron que la cruz fuera aceptada por los antiguos habitantes prehispánicos como un elemento cotidiano en la vida virreinal, buscando paralelismos ideológicos o utilizando el pensamiento dogmático de su teología. En el caso de la cruz atrial de San Bernardino aparecen ideológicamente dos elementos espirituales: la resurrección de Jesucristo y la resurrección de la cruz, representados la capilla y la cruz atrial respectivamente. La innovación de su ingeniería novohispana. Si bien la mano de obra local fue adiestrada por los misioneros en primera instancia y posteriormente por alarifes venidos desde España, al paso del tiempo se ha hecho notar que los trabajos que se realizaron durante este tiempo tienen una vida útil de más de 200 años. Los materiales que se utilizaron en su construcción fueron de buena calidad, con la mampostería de piedra de la región para el basamento y los cimientos, el adobe para los muros de carga del tímpano y la piedra de tesontle para la fábrica de la cúpula y cruz atrial por ser piedra porosa y de poco peso. Gracias por su atención. Excelente día.